Amiga de la casa, claro que sí, está con nosotros la licenciada Silvana Garnero. Aplauso para ella. Mirá, se caen hasta los pizarrones. Cuadritos. Hola Garne, Hola, ¿cómo sí. estás? ¿Cómo les va? Acá estoy, qué gusto verlos, los extraño. Sí, mucho. Tanto tiempo. Vos Tanto tiempo. hace poquito en redes sociales preguntabas quiénes querían juntarse con vos cuando pase todo esto. Yo quiero ir a tu nosotros casa sí, y... es verdad. Tengo ahí un listadito de gente que superaron los 12 iniciales, así que algo vamos a armar. Algo vamos a armar. Claro, va a haber que hacer un sorteo, ¿viste? Porque no pueden ser más de 10. Ah, sí, de momento, ¿no? Pero capaz que espere que podamos juntarnos un poco más. Ah, claro, si no, ¿cómo hace? Está de ti suerte para mí. Claro. Un bolillero, se complica. Sí, sí. No, no es justo, no es justo. Bien. Sí, ¿cómo has pasado estos días de cuarentena, de aislamiento? ¿Has estado en tu casa, con tus hijas? Contame un poquito. Sí, he estado en casa la mayor parte del tiempo, con algunas situaciones personales bastante complicadas para transitar en cuarentena, ¿no? Falleció mi papá, así que también en plena cuarentena hace que los rituales y todas las cosas a las que estamos acostumbrados no cambien mucho, pero bueno, hicimos lo que pudimos. Esto me ha llevado a pensar que la vida continúa, ¿no? Es decir, con los cambios y con las modificaciones, pero en época de cuarentena no estamos exentos de que sigan sucediendo las cosas que suceden fuera de cuarentena, aunque eso introduzca cambios importantes. Así que, excepto eso y algunas otras cuestiones de índole personal, bastante bien, tranquila, en casa, con mis atardeceres, que los he podido aprovechar mucho más que cuando estaba trabajando, y con bastante trabajo online, ¿no? Es decir, tanto con las empresas como con consultorio. Así que he mantenido el ritmo ahí, excepto los días que me tomé por esto de mi papá. El resto ha sido con una dinámica interesante. Ahora Llegaron a tu vida dos integrantes. No los dejemos de nombrar. Ellos se merecen que los nombres. Llegaron en un momento más que oportuno, digo yo. Si hubieran llegado en otro momento, que no fuera cuarentena, no sé si encontraban tanta recepción, porque son dos cachorros. Mira. Que de calle, que llegaron, literalmente, no los salí a buscar, llegaron y se instalaron en casa, son mellizos, además. Eso me confirmó la veterinaria los otros días. Así que unos blancos, otros negros, son adorables y están moviendo una energía interesante en estos días ahí. Yo no sé qué va a pasar cuando retome el ritmo habitual, porque estamos con mis hijas ahora. Y entonces yo le digo, ellos creen que esta es nuestra vida. Ellos creen que nuestra vida es 24/7 en casa y no es así. Así que se viene la readaptación cuando todo esto empiece a volver al ritmo anterior, ¿no? Ahora ya te vemos que estás en el consultorio. Ahora estoy en el consultorio, sí, retomé consultorio hace 2 semanas, pero lo hice estoy atendiendo solamente casos muy puntuales, muy específicos, pacientes que recién inician con el proceso terapéutico. El resto de los pacientes los sigo atendiendo online, es decir, todos los pacientes que la situación amerite o el tema personal amerite poder seguir trabajando online, lo seguimos haciendo online, que me parece que es una modalidad que también llegó para quedarse en este ámbito, ¿no? Porque la verdad que si bien las circunstancias nos obligaron, en 2 meses, cuando ya nos hemos familiarizado de ambas partes con esta herramienta, permite que gente de otro lado no tenga que viajar, permite que podamos continuar con un proceso terapéutico sin grandes modificaciones en cuanto a la efectividad del proceso. Así que, bueno, estoy haciendo las 2 modalidades actualmente. Recién decía, Sil, estos perritos se van a tener que adaptar cuando todo vuelva a la normalidad. Y todos en realidad nos vamos a tener que adaptar cuando esto vuelva a la normalidad. ¿Cómo hacemos para salir de casa, para despojarnos del pijama, de las pantuflas, del total no me arreglo, total no me ve nadie? ¿Cómo hacemos para dar el puntapié inicial para empezar a salir? Qué tema, ¿no?
Justo eso estaba pensando, digo, me tuve que poner ropa y maquillarme para venir al consultorio y para salir en la tele, cosa que uno ha perdido el hábito y que implica retomar una serie de cosas. Mira, sí, no es casual que me estén contactando en este momento también, ¿no? Si bien al principio ya estuve también con mi presencia en el piso, apenas se había declarado la cuarentena para hablar un poco de cuál podía ser el impacto psicológico de esto. En este momento creo que es muy oportuno que me estén contactando de nuevo y que no es casual, porque al haberse flexibilizado, volvemos con un nivel de circulación, ¿no? Volvemos a salir de nuestras casas y sin duda lo que se está notando es que en cada uno de nosotros esto ha impactado de una manera diferente, ¿sí? Si bien volvemos a lo objetivo, ¿sí? Es decir, si volvemos a nuestros trabajos y tenemos la suerte de que todavía continúen ahí, vamos a volver al trabajo, vamos a volver a las calles, vamos a volver a conectar con lo objetivo, pero lo que ha sufrido una importante modificación en todo este tiempo es la subjetividad, ¿sí? El cambio y la transformación va a operar desde el lado de la subjetividad que construimos y que tiene que ver básicamente con cómo percibimos al mundo, cómo sentimos, cuál es nuestro registro ahora del mundo y cómo nos comportamos a partir de ese registro. No sé si estoy siendo clara. Sí, sí. ¿Sí? Porque acá hay dos elementos clave, ¿sí? Con los que nuestro psiquismo va a tener que aprender a lidiar o va a tener que aprender a integrar. Por un lado la pandemia y por otro lado el confinamiento, ¿sí? Son dos cosas que tienen impactos diferentes. La pandemia está dada desde lo orgánico, ¿no? Básicamente, y desde el potencial riesgo que esto encierra y cómo nos enfrenta de manera masiva y colectiva y global a poner sobre la mesa todo el tiempo un tema tan delicado como la posibilidad de morir. Claro. ¿Se entiende? Sí. Totalmente. Si bien todo el tiempo convivimos con eso, sabiendo de alguna manera que en este mundo la muerte es parte de la vida, tenemos una serie de mecanismos psicológicos que hacen que no seamos conscientes todo el tiempo de eso, ¿sí? Porque ahí residía la posibilidad de conectar con la vida. De pronto hay una situación puntual, global, masiva, colectiva, que nos pone a todos permanentemente frente a la posibilidad o al riesgo de que la muerte se produzca en nosotros o en gente cercana, querida, ¿sí? Con todo lo que eso implica. Entonces, eso nos enfrenta con un nivel de incertidumbre muy grande, que básicamente en términos psicológicos nos conecta a la famosa angustia existencial o vacío existencial, ¿no? Esto de qué sentido tiene si total voy a morir. Una cosa así, filosóficos y psicológicos. Entonces, por un lado tenemos que lidiar con esa incertidumbre y con la conexión con un tema delicado, difícil y que nos va a atravesar a cada uno desde lo individual de manera diferente. Y luego tendremos que ver cómo esto se juega en lo colectivo. Entonces, eso en lo relacionado a la variable pandemia. Y el relacionado a la variable cuarentena o confinamiento, en realidad tiene que ver con una respuesta sociopolítica que en determinados lugares se elige darle a la pandemia, ¿sí? En otros lugares la respuesta ha sido de otro tipo. Y dentro de la misma respuesta del confinamiento o la cuarentena ha habido variantes. Entonces, eso enfrenta con otra serie de cuestiones psicológicas con las cuales lidiar, donde también entra la incertidumbre en otro nivel y que tiene que ver con el nivel de no saber o no conocer, que no tener certeza de nada, ¿sí? Yo digo, ni las mentes más brillantes están pudiendo dar una respuesta
con un nivel de asertividad infalible, ¿se entiende? Sí, sí. En algún post en estos días he puesto, bueno, si alguien tiene la capacidad para sentirse y poder pararse desde el lugar de ser el dueño de la verdad en este momento, que lo haga, ¿sí? Y en realidad no está sucediendo, porque nadie puede ocupar ese lugar para dar respuesta certera y precisa frente a una situación que ha puesto a todo el mundo patas para arriba, aún las mentes más brillantes. Ahora, nosotros desde casa podemos ir haciendo algún trabajo. A mí me pasó hace poquito con una conocida que me dijo, ¿para qué me voy a arreglar si total no viene nadie, no me ve nadie? Y fue ahí cuando me hizo el clic. No, al contrario, tenés que arreglarte por vos y no por lo que vayan a ver de vos. Entonces, a lo mejor podemos empezar a trabajar en casa esto de, bueno, el pijama un rato. Nos vamos sacando el pijama, nos arreglamos. No importa que no me vea nadie, que no vaya a recibir visitas, pero empezar a trabajar el uno mismo. Mira, ahí hay recomendaciones varias, ¿no? Yo he estado leyendo también y he estado atenta a la información que circula al respecto. Como que hay varias posibilidades o varias alternativas. Yo desde el momento 1 y desde el momento 10 y del momento... mi sugerencia siempre es que hagas lo que sientas y lo que tengas ganas de hacer, ¿sí? Más aún en estos momentos, que el contexto está dado por una situación, como te decía, muy... no es caótica el nombre, sino muy diferente para todos, muy desconocida para todos. Entonces eso nos coloca y dispara en cada uno cosas muy diferentes. Por lo tanto, ahí es donde para mí las recetas generales o las recetas que pueden llegar a funcionar en otros momentos, en estos momentos no lo sé y tampoco sé cómo puede funcionar esta receta en cada una de las personas, ¿sí? Entonces, mi sugerencia es apelar a una posibilidad o una oportunidad muy grande que es conectar con la propia resonancia, digo yo, o la propia sabiduría. ¿Y qué es? Escuchar todas las opciones, buscar las alternativas, estar atento y luego tomar y accionar en base a aquella con la que uno resuene, ¿sí? Si vos, Sil, resonás con esta opción de, bueno, pero me arreglo para mí y no importa que no salgo y conecto desde ese lugar y ese es mi camino de conexión, genial, bienvenido sea, pero porque vos sientas que así es como te sentís bien, ¿sí? Si alguien de pronto siente que está bien poder quedarse en pijamas todo el día, ¿sí? Y eso no implica ningún otro trastorno de derivación, sino que tiene que ver con poder conectar con otras cosas que no tienen que ver con la apariencia externa o con cómo me veo, sino cómo me siento, qué es lo que siento en este momento y demás, también que sea bienvenido, ¿sí? Creo que, a ver, mi recomendación es esa. Lo más saludable en estos momentos es que empecemos a discernir qué es válido para cada uno de nosotros frente a esta situación. Porque te vuelvo a repetir, como te dije recién, no hay certezas y no hay recetas en esto. Entonces, a nivel paciente, por ahí conecto con una paciente y me dice, mira, me siento así, así, así. Indago si esa emoción o si las recomendaciones por ahí siguen siendo, ¿no? Mantener pautas saludables, como la alimentación, como la actividad física en la medida en que se pueda. Y después lo demás, pura resonancia, ¿no? Es decir, pura discernimiento acerca de qué lo hace sentir mejor a cada uno de nosotros en este momento tan particular. Claro, independientemente de lo que le vaya ocurriendo al resto. Silvana, hemos escuchado durante estos días distintas notas, informes, artículos que hacen referencia al síndrome de la cabaña, en base también a toda esta época que estamos transitando.
Este síndrome puntualmente, ¿en qué etapa se da? ¿Hay algún estudio? ¿Realmente puede ocurrir? Mira, el síndrome de la cabaña, yo lo debo de venir padeciendo hace rato. O mucho debo venir padeciéndolo hace rato, ¿no? Hay una canción también que es todo, quiero amanecer en una cabaña, ¿no? Una cosa así, Sí, que tiene que ver con esta posibilidad de conectar con otros aspectos más íntimos, ¿no? Más personales, más individuales. Sí, el síndrome de la cabaña encierra un riesgo potencial que leía yo recién, que es confundir individualidad con individualismo, ¿no? Es decir, esta situación tiene también ese doble juego donde muchos de los cuidados y muchos de los comportamientos tienen que ser comunitarios, pero a su vez el cuidado y la atención es del orden de lo individual, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces ahí es donde hay que ver, cuidar ese equilibrio, ¿no? Y no del encierro como mecanismo de defensa y de protección y que el aislamiento se convierta o se prolongue como un comportamiento social que pone al otro, además, a cualquier otro, en el lugar de duda, de sospecha, que puede ser un potencial peligro para mi vida. ¿Se Bien. entiende? o sea, sería el miedo Entonces, a salir entonces, el miedo a lo que pueda ocurrir exteriormente. sería esto de sentirte más seguro en un ámbito controlado, Claro, ¿sí? Porque en tu casa es un ámbito más controlado, controlas quién entra, quién sale, cómo, de acuerdo a las medidas de higiene que adoptes al respecto, y entonces te sentís en una zona con mayor control, que cuando salís a la calle y te tenés y te vas a encontrar con situaciones donde hay gente que se comporta o funciona de diferentes maneras. Pues yo digo, acá dos extremos, ¿no? Por ahí el extremo que tiene más que ver con toda la psicosomatización, las fobias y el miedo a enfermar, entonces toman recaudos casi obsesivos. claro. Por otro lado, el extremo con un nivel de conciencia muy bajo, digamos, donde no se dimensiona las consecuencias que puede tener el comportamiento individual sobre los otros, y en el medio una zona de grises muy amplia, ¿sí? Que va desde qué cantidad de cuidados incorporo a mi vida, hasta qué comportamientos adopto, ¿se entiende? Y en esa amplia escala de grises es donde cada uno de nosotros se va a ir parando. Entonces, de pronto vos salís y al lado tenés parado uno que está en otra escala, en un gris más oscuro, o en un gris más claro, ¿se entiende? Entonces, hay mucho ahí que ver todavía cómo se va a jugar, ¿no? En la dinámica social, esto. Cómo se va a disparar en la dinámica social. Hasta ahora, lo que yo estoy observando, sí he observado en las últimas 2 semanas, específicamente de lo psicológico, un aumento significativo en la curva de la demanda de atención psicológica, ¿sí? Es decir, hasta el momento, quedándose en su casa, quedándose en la cabaña, la gente no padecía tanto el malestar psicológico como lo empieza a padecer al retomar la rutina o al retomar una dinámica fuera de su casa. ¿Se entiende? Es probable que los síntomas que están empezando a aparecer ahora tengan sus raíces y su causa, se disparen a partir del periodo de confinamiento, de la convivencia, de lo que uno
con lo que uno ve, con lo que uno conecta, ¿no? En la convivencia, quiénes no están, los que están, cómo están, los que no están, cómo están, ¿se entiende? Pero que empieza a ser una preocupación y una ocupación en cuanto a buscar atención y buscar ayuda, ahora que volvemos a retomar otro ritmo. Bien. ¿Sí? Y no tanto en el mientras tanto. Entonces, esto corrobora de alguna manera el síndrome de la cabaña, donde mientras te mantengas más tiempo en tu casa, te vas a sentir más seguro y más tranquilo. ¿Qué ítems así para finalizar esta charla, Silvana, que la verdad que nos encanta escucharte, o qué herramientas nos dejarías para transitar esta etapa y para también lo que vendrá? ¿Qué podemos considerar así en rasgos generales? Obviamente que también es muy, muy en cada caso. Sí, súper interesante la pregunta ese, porque es como un desafío muy personal el conectar todo el tiempo con la cara de oportunidad que esta situación ofrece, ¿no? No con la cara del caos y la criticidad de la situación, sino con la otra cara, la de oportunidad. Entonces, esto que hace rato que venimos hablando de la necesidad de mirar la mitad del vaso llena y no la mitad del vaso vacía y todo lo demás, se está convirtiendo en una necesidad imperiosa y de supervivencia, no solo en una elección, que si quiero la hago y si no, no, porque si no es mucho más difícil o se complica mucho más el lidiar con esta situación. Entonces, la recomendación es conectar siempre con la oportunidad que la situación ofrece, la oportunidad de bajar por ahí, no sé si bajar un poco el ritmo que veníamos teniendo y la vorágine de estar siempre en el afuera, ¿no? Respondiendo al afuera, sino también conectar con qué quiero, qué deseo, qué de lo que venía haciendo quiero seguir manteniendo, qué no, con qué conecté en este periodo donde hubo una fuerte interrupción. Yo decía recién, hablando con una colega al respecto, decía, no solo deberíamos rearmarnos después de esta situación, sino que sería bueno que nos transformemos después de esta situación, que es diferente, ¿no? Es decir, creo que la mejor manera de aprovecharla es que nos transformemos en algún punto de nuestras propias vidas y sobre todo en aquellos puntos donde estábamos sintiéndonos incómodos o no nos estábamos dando el espacio y el tiempo para mirarnos y para conectar con eso, ¿sí? Porque si no, rearmar es volver a lo mismo de la misma manera, y hemos pagado un precio muy caro estos 2 meses para no cambiar nada, ¿no? Es decir, hemos pagado el precio de no ver a nuestros familiares, de, como me pasó a mí, tener que despedir a alguien sin poder acompañarlo. Son precios muy caros para decir, vuelvo a mi vida como si nada hubiera pasado. Porque lo cierto es que algo pasó, algo sigue pasando, y es algo importante, con un fuerte impacto a nivel mundial. Entonces, si yo ignoro eso y si hago de cuenta que acá no pasa nada y sigue todo igual, estoy desaprovechando una enorme oportunidad de transformación y de cambio, y por lo tanto estoy restando posibilidades de transformación y cambio también a nivel global. Así que básicamente esa sería mi sugerencia, mi recomendación, ¿no? Muy bien. Que cada uno conecte con alguna partecita de sí mismo y de su entorno que ha podido revisar, aunque sea pequeña, ¿no? Que sea chiquita, que ha podido revisar, que ha podido sentir que ya no quiere más, o conectar con lo que sí quiere e ir por ese lugar para que definitivamente haya valido el costo o valga el costo que hemos pagado. Totalmente, la verdad que muy claro el mensaje y la indicación o la sugerencia final, Silvana. Te queremos agradecer mucho la comunicación y bueno, esperemos que la próxima ya sea acá personalmente. Ay, ojalá. Extraño mucho, les dije, esos sillones son muy tentadores,
El mate ni hablar, Sí. ni hablar que podamos compartir unos mates y eso. Así que cuando quieran, espero estar visitándolos ahí pronto. Muy bien. Un Muy beso, bien. Garne. Muchas gracias. Besos grandes, Sil. Gracias por confiar en mi trabajo, gracias por darme un espacio siempre para hablar de estos temas y ojalá que los que están del otro lado de la pantalla lo aprovechen tanto o lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros. Gracias, Sil. Muchísimas Mima gracias. mucho a toda esa familia numerosa que de repente tenés. A eso vamos, a eso vamos. Chao, gracias. Sil, un beso. Un beso, muchas gracias. Muy bien, qué claro, como siempre, su mensaje y esto de poder aprovechar, de transformarse y de que sirva para algo, por supuesto.